Hola, soy Daniela. Bienvenidos a la Escuela de Verano de Iglesia Next. Hoy veremos la quinta lección, conociendo mejor quién es Dios. Hola, muy buenas. Pues ya estamos aquí yo creo que estamos en la clase número 5 de esta escuela de verano de Iglesia Next Online. Y primeramente hicimos una introducción y después hemos hablado de lo que Dios es, 3 cosas que Dios es. Ahora vamos a hablar de 3 cosas que son el carácter de Dios, que el carácter, ese valor interior para conocer quién es Dios. También es ese, a la vez que estamos estudiando el carácter de Dios, es un desafío para nosotros porque Dios quiere que nosotros seamos como Él y especialmente que tengamos el carácter de Dios bien establecidos en nuestro interior. Estos valores internos que definen cómo vivimos nuestra vida y cómo tomamos nuestras decisiones. El primer carácter de Dios es que Dios es santo. Vamos a leer unos versículos antes y ya después vamos a un poco abrir el tema, ¿no? Pero en Levíticos capítulo 20, Levíticos capítulo 20, versículo 26. Dice así: Me seréis pues santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. A veces cuando hablamos de santos, que Dios es, que seamos santos como Él es santo, vemos también hay una referencia de esto mismo en el Nuevo Testamento, pero y sí, lo vamos a leer en Primera de Pedro. Sí, ¿por qué no? Vamos ahí y lo leemos también. Estamos haciendo nuestra investigación aquí y es que queremos conocer a Dios, queremos saber más de Él, ¿no? Y entonces, yo creo que santo es una de esas palabras en la palabra de Dios que es tan importante, pero a veces es un poco mal interpretada, no se sabe, pero vamos a verlo. Primera Pedro 1, 15 al 16. Vamos a ver, aquí 1 Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea que aquí define otra vez Pedro este estilo de vida de ser santo. Y hace referencia a Levítico, que dice que Él nos ha hecho santos para ser santos. Y entonces, ¿qué significa santo? Porque claro, a veces tenemos que entender el significado de la palabra para entender cómo aplicarlo y cómo vivirlo, ¿no? Y una de las verdades y todo de los significados santo que es puro, algo que es puro. El oro, cuanto más puro es, más valor tiene. ¿Entiendes? O sea, que algo puro habla de algo íntegro, algo real, algo de todo corazón, algo que no está manchado, ¿entiendes? O sea, que algo que es puro, libre de toda impureza. Esto es lo que es santo. También significa ser apartado. Dice que Dios lo apartó de otros pueblos, porque habla de esa referencia de ser santo que es apartado. Pero cuando pensamos y cuando vemos que somos santos y ser apartado, es que somos apartados para un propósito. Dios, cuando vemos que ser santo no significa que vamos a ir a buscar una casita en el pueblo, en un monte perdido, y ahí vamos a tener nuestra pequeña vida con Dios. Ya no hace falta ir tan lejos, solamente ver la vida de Jesús, que es nuestro gran prototipo, que vivía
cerca de los pecadores, cerca de las personas en necesidad. O sea que, pero Él era apartado, Él era santo. Tenemos que ser de Dios Padre, no es más santo que lo que era Jesús, ni Jesús es menos santo de lo que era el Padre. Son igual de santos. Y entonces, a la hora de ser apartado para un propósito, yo creo que es el dinamismo más importante para entender en la práctica lo que es ser santo. Si vamos a pensar qué es una cosa que estropea ser santo, podemos llamarlo que es el pecado. Y el pecado, ¿qué es lo que es? Pecado es algo que, el significado de pecado significa errar el blanco. Si tú piensas en uno de esos cuadros de tirar dardos y entonces claro hay este círculo rojo que es el blanco, ¿no? de donde tiene mayor puntuación y el pecado es cuando erramos la razón para cuál estamos aquí. Nosotros estamos aquí porque hemos sido apartados para un propósito. Y cuando descubrimos el propósito es más fácil vivir santo, vivir apartado. Yo suelo tomar un ejemplo en cuanto a lo que es santo. Yo no sé a quién le gusta jamón serrano aquí. A mí me gusta. Y si es de bellota, si es una pata negra, es mejor todavía, ¿no? A mí me fascina, me encanta ir a bodas, pero especialmente las bodas que tienen estas personas que cortan el jamón serrano. Es que es fascinante. Yo siempre suelo estar cerca del hombre que corta el jamón serrano. Yo creo que no soy el único, yo creo que varios de nosotros nos gusta estar ahí bien cerca, ¿no? Porque hay pocas cosas que se pueden comparar con un jamón recién cortado, ¿no? Pero claro, para cortar el jamón se usa un cuchillo especial, que es un cuchillo que solamente está hecho para cortar jamón serrano. No tiene otra función. Yo te digo, intenta cortar una cebolla con el cuchillo para cortar jamón serrano y no funciona, no se puede cortar cebolla bien, no puedes hacerlo bien. No va a salir bien, ¿por qué? Porque el cuchillo está definido para una función especial. Y aunque está en la cocina y puede mezclarse con los otros cuchillos, la función es diferente para el cuchillo para cortar jamón serrano. Y a la hora de ser santo, Dios es santo, Él está apartado para un propósito. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, estaba apartado para un propósito. La frustración a veces de Jesús es que los más cercanos no entendieron el propósito de Jesús. A veces eso le frustraba a Él. No entendieron el secreto ambición que tenía, si queremos llamarlo así, que tenía Jesús. Porque estaba apartado para algo. Él sabía que estaba aquí para algo. Y tú y yo también estamos aquí para algo. Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida y Él quiere principalmente servirse de nosotros, que seamos canales suyos y que seamos apartados para Él y para ser usado y ser canal para Él. Y entonces, claro, el propósito es súper importante para entender ser santo, ¿no? En ese sentido, ¿no? En 1 Corintios 1:2 leemos, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y aquí vamos a ver, voy a subrayar solamente 3 cosas aquí en este pasaje. Dice que han sido santificados, o sea que es un proceso que está pasando, ha pasado, pero santificados ¿en quién? En Cristo, o sea que es algo que pasa, hay una santificación, pero está en Cristo Jesús, en Él hemos sido santificados. Y después dice que hemos sido llamados a ser santos.
Es un llamado y yo hablo ahora desde la perspectiva del carácter de ser santo, de ser apartado para un propósito, tener una definición clara para qué es tu vida. Entonces hemos sido llamados para esto. Hay otro capítulo súper interesante que también me fascina, que está fascina, es que toda la Biblia, es que esto es maravilloso. Pero en Romanos capítulo 6, el capítulo 6, aquí lo habla como un fruto. O sea que ahí otra vez habla de un proceso. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. O sea que hay un fruto que es la santificación. O sea que habla de la santificación como un efecto, una consecuencia de haber sido librados del pecado y vivimos para otra cosa. O sea que hemos sido apartados, e igual como vimos en Levíticos, un pueblo apartado, nosotros hemos sido apartados y vivimos para otro propósito, para otra cosa. Y como he dicho antes, esto se trata de vivir la vida a pleno propósito. ¿Entiendes? Podemos verlo así como... hay otro aspecto en esto que es interesante. También en cuanto que no todo el camino es igual para todos, porque tenemos cada uno nuestro trasfondo, nuestras situaciones. ¿Entiendes? La Biblia habla: si tu mano derecha te causa pecar, córtala. O sea que hay diferentes situaciones que hacen que tenemos que, en este proceso de santificación en Cristo Jesús, hay diferentes pasos, cosas que tenemos que enfrentar en la vida, que puede ser diferente para una persona a otra. Vamos a leer en Romanos 14, capítulo 14. Esto es interesante. El tema es el carácter de Dios, que Dios es santo, es un valor interior en Él, y Él quiere que nosotros seamos santos. Y entonces estamos un poco inspirándonos en ello. Y en Romanos 14, 13 y 14 dice así: por consiguiente, ya no nos juzguémonos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Es muy interesante. Y yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él lo es. Es un pasaje muy interesante lo que Romano dice. Sabemos que lo que ensucia, hay otro pasaje, no es lo que entra por la boca, sino porque es lo que sale del corazón. Y entonces, claro, las intenciones y lo que pasa en el corazón del humano influye mucho, y por eso tenemos que cuidarnos en cómo nosotros rápidamente juzgamos a otras personas. Un ejemplo, algunos tienen esa afición por tener colección de sellos. Yo no sé tú, pero yo no lo tengo, pero hay los que lo tienen, y ¿entiendes? Ahí por todo el mundo. Y claro, para una persona puede haber tomado un lugar que no corresponde, porque absorbe toda su vida, toda su pasión, todo su tiempo, y le impide vivir para lo que Dios lo mandó a hacer. Y al final, para esta persona, la colección de sellos, que parece una tontería o muy poco peligroso, le es un peso o un problema o un impedimento, mejor dicho, para entrar en todo lo que Dios tiene para su vida. Para una persona, pero para otra no es ningún problema, porque no es ningún impedimento.
tiene su colección y ya está. Pero él vive con libertad y sirve a Dios. Pero a lo mejor es un ejemplo tonto, pero yo creo que se entiende. Una cerilla es algo indefenso y algo para bendición, pero en las manos de unas personas es lo más peligroso que existe. Y hay algo en esto en cuanto a la santificación. Y voy a leer un versículo en Hebreos que puede dar otra perspectiva o otra luz para esto, pero es muy interesante. Todos lo conocemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí habla de que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos delante, pero que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. Todo peso es todo lo que nos impide avanzar a lo que Dios tiene. Pecado es algo que nos desvía, es errar el blanco, es hacernos ir a otra dirección. Y todo peso y todo pecado tenemos que deshacernos corriendo con paciencia, los ojos puestos en Jesús. Toda santificación tan solamente se puede hacer en Cristo Jesús. Él nos capacita para hacerlo, Él es santo y Él nos ha llamado para ser santo. Y ese carácter debe crecer y formarse en nuestra vida para que seamos gente íntegra, que viva de todo corazón lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y es fascinante cuando realmente descubrimos este aspecto de ser santo. Porque cuando a veces se habla de ser santo, se habla de ser un ser intocable, no sé cómo llamarlo, un perfección. Cuando se habla más bien de unos valores interiores que definen cómo tratamos esta vida, cómo nos enfrentamos a esta vida y cómo tomamos decisiones en esta vida. O sea que Dios es santo, está comprometido para su propósito y nosotros debemos serlo también. Él no tiene nada que le impida avanzar y Él quiere que nosotros corramos nuestra carrera aquí en la tierra libre de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, para llegar a la meta para nuestra vida. O sea que déjame orar por ti. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje. Te doy gracias, Señor Jesús. Somos desafiados de ser santos como tú eres santo y nos has llamado a esto. Queremos entender qué significa eso para en nuestra vida en una manera práctica. Gracias, Señor Jesús, que podemos conocerte más y conociéndote más, somos nosotros también cambiados y desafiados y restaurados en toda área de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene y seguimos. Espero que la lección haya sido de edificación para tu vida. Recuerda compartirla con tus amigos o vecinos y así otros puedan disfrutar de ella. Acá dejamos las cuentas si tienes alguna dádiva para dar a Iglesia Next y recuerda seguir disfrutando el verano y estas lecciones compartiéndolas con otros. ¡Feliz día!